En el corazón de la Riviera Maya, donde el sol besa la arena con una intensidad que parece eterna y el mar Caribe susurra secretos ancestrales en cada ola, yace una historia que el tiempo, lejos de borrar, ha ido tejiendo con hilos de misterio y melancolía. Imaginen un día de 1992, un año vibrante, lleno de promesas y el optimismo naciente de una nueva década. Una familia con la ilusión pintada en sus rostros y el eco de sus risas anticipando las vacaciones soñadas, se adentra en la calidez de estas costas. El plan era simple: disfrutar del sol, la arena y el mar, crear recuerdos que perdurarían para siempre. Pero el destino, a menudo caprichoso y con una crueldad silenciosa, tenía otros planes. Un día, en la plenitud de su viaje, esta familia, como si hubieran sido engullidos por la propia luz del sol o absorbidos por la inmensidad del océano, desapareció. No hubo gritos de auxilio, ni rastros evidentes, solo el vacío repentino y la pregunta que se clavó en la memoria colectiva de los lugareños: ¿qué les sucedió? 30 años después, la playa, testigo mudo de incontables amaneceres y atardeceres, de alegrías y despedidas, parece dispuesta a revelar fragmentos de ese enigma. Un descubrimiento fortuito por parte de un grupo de pescadores, hombres que conocen cada recoveco de estas aguas y cada capricho del viento, saca a la luz un objeto que, semienterrado en la arena, parece vibrar con la energía de lo olvidado. Este hallazgo no es solo un objeto, es una llave que podría abrir la caja de Pandora de una tragedia que marcó a esta comunidad costera. Las olas, que fueron las últimas en acariciar a esta familia, ahora devuelven, como ofrendas del pasado, las piezas dispersas de una historia que se creía perdida para siempre. El misterio, anclado en la belleza y la aparente tranquilidad de las playas mexicanas, nos invita a un viaje introspectivo, a revivir la dualidad de la esperanza y el terror que emanan de las historias de quienes se desvanecieron sin dejar rastro, mientras la comunidad, unida por el peso de un secreto compartido, se embarca en la tarea de desentrañar la última voluntad de un destino cruel, y quizás de encontrar un cierre para las almas que aún parecen vagar entre la brisa marina y el murmullo de las olas. Este es el punto de partida de una investigación que busca no solo la verdad de un suceso específico, sino también la comprensión de cómo ciertos eventos, envueltos en el misterio, continúan resonando en el tejido de una comunidad, moldeando su identidad y su relación con el mar que les da vida y que a veces, de forma inexplicable, les arrebata sus tesoros más preciados. La historia de esta familia desaparecida en 1992 no es solo un relato de pérdida, sino un espejo en el que se reflejan las fragilidades de la vida y la persistencia de la memoria colectiva, un recordatorio de que, bajo la superficie serena de la vida cotidiana, pueden esconderse enigmas profundos que esperan ser descubiertos. El hallazgo de los pescadores, ese objeto semienterrado que emerge de las profundidades arenosas, no es un simple vestigio material. Representa la materialización de una pregunta persistente que ha inquietado a la comunidad durante 3 décadas. Permite a los habitantes de este rincón de la Riviera Maya interactuar de forma tangible con el misterio que los ha acompañado, transformando una ausencia etérea en una presencia física. La naturaleza del objeto en sí, su materialidad, su estado de conservación, todo ello se convierte en un código a descifrar. Es un juguete infantil que evoca la inocencia perdida, un objeto personal que susurraba intimidad familiar, o quizás algo más enigmático, una herramienta o un recuerdo que solo cobraba sentido en el contexto de su viaje. La interpretación de este hallazgo se convierte en un acto colectivo de reconstrucción narrativa, donde las experiencias individuales y las memorias compartidas se entrelazan para dar forma a una nueva comprensión del evento. La arena,
que actúa como un archivo geológico, ha preservado no solo el objeto, sino también las condiciones ambientales y temporales de su ocultamiento, ofreciendo pistas sobre cómo y cuándo pudo haber sido abandonado o perdido. Para los pescadores, hombres acostumbrados a leer las señales del mar y la tierra, este descubrimiento es un desafío a su conocimiento empírico, una invitación a aplicar su perspicacia a un enigma humano, más allá de las mareas y los cardúmenes. Ellos son los custodios iniciales de esta revelación, los primeros en tocar el pasado y sentir su peso. Además, el impacto de este objeto trasciende su valor intrínseco, se convierte en un catalizador social, despierta conversaciones latentes, reaviva viejas esperanzas de respuestas y, al mismo tiempo, puede traer consigo nuevas oleadas de dolor para aquellos directamente afectados, si es que aún quedan familiares cercanos que recuerden vívidamente a la familia desaparecida. Este tipo de hallazgos a menudo obliga a una comunidad a confrontar sus propios mecanismos de memoria y duelo. ¿Cómo se recuerda a los que se fueron sin un adiós? ¿Qué mecanismos se desarrollan para seguir adelante cuando las preguntas permanecen abiertas? El objeto se convierte en un punto focal para estas reflexiones colectivas. Podría, por ejemplo, propiciar la organización de eventos conmemorativos, la creación de pequeños monumentos o la recopilación de testimonios, actividades que, aunque no traigan de vuelta a los perdidos, sí honran su memoria y fortalecen los lazos comunitarios a través de la experiencia compartida de la búsqueda de significado. Pensemos en cómo un simple botón o una concha peculiar, encontrados en la playa, pueden evocar la imagen de un ser querido y desencadenar un torrente de recuerdos. Este hallazgo, por su naturaleza probablemente más significativa, amplifica ese efecto a escala comunitaria, invitando a cada residente a reflexionar sobre su propia conexión con la historia y el paisaje. Aún más, el contexto geográfico de la Riviera Maya, conocido por su belleza natural, pero también por la fuerza impredecible de sus corrientes marinas y, en ocasiones, por la vulnerabilidad de sus ecosistemas, añade otra capa de complejidad a la narrativa. La posibilidad de que las condiciones naturales, quizás una tormenta repentina o un cambio en la línea de costa, hayan desempeñado un papel en la desaparición o en el posterior entierro y desenterramiento del objeto, debe ser considerada. Las mareas, que son cíclicas y poderosas, pueden tanto ocultar como revelar secretos. Los pescadores, al ser los primeros en observar estas dinámicas, aportan una perspectiva única sobre cómo el entorno físico pudo haber interactuado con el evento humano. Su conocimiento sobre las corrientes, las profundidades y los patrones de sedimentación puede ser crucial para interpretar la posición y el estado del objeto encontrado. Este descubrimiento, por ende, no solo es un acto de desenterrar un objeto, sino de desenterrar la interacción entre la fragilidad humana y la fuerza incontrolable de la naturaleza, un tema recurrente en las comunidades costeras de todo el mundo. Ahora, consideren cómo la propia arena, ese medio aparentemente inerte, se convierte en un participante activo en esta historia, actuando como conservador y, eventualmente, como revelador. Profundizando en la naturaleza del objeto descubierto, es vital examinar las posibles implicaciones de su materialidad. Si, por ejemplo, se tratase de un objeto metálico, la corrosión o la oxidación podrían ofrecer pistas sobre el tiempo transcurrido y el entorno específico en el que ha permanecido. Ciertos tipos de aleaciones reaccionan de manera particular con el agua salada y la arena, alterando su estructura y apariencia de formas predecibles para un experto. Un análisis metalúrgico podría revelar no solo la composición original del objeto, sino también la historia de su exposición a los elementos, casi como si la propia materia nos contara su periplo.
Imaginemos que el objeto es un juguete de plástico. Su degradación por la exposición a los rayos ultravioleta del sol y la abrasión de la arena podría ofrecer una cronología aproximada de su abandono. La fragilidad del plástico con el tiempo, su tendencia a volverse quebradizo, son indicadores que un científico forense o un arqueólogo podrían emplear para fechar el hallazgo. De igual modo, si fuera un objeto de tela o cuero, la descomposición orgánica, aunque más rápida, dejaría su propia huella química y estructural, susceptible de ser analizada. Además de la composición, la forma y el diseño del objeto son cruciales. Una pieza de maquinaria podría sugerir un propósito específico, quizás relacionado con actividades náuticas o de recreación acuática que pudieran haber estado realizando. Un objeto de uso personal, como una joya o un reloj, nos acercaría más a la esfera íntima de la familia, permitiéndonos inferir detalles sobre su identidad o estatus. Pensemos en la posibilidad de que el objeto contenga algún tipo de inscripción o marca de fabricante, datos que al ser investigados podrían rastrear su origen geográfico o temporal, conectando el hallazgo con un periodo de producción específico o una región particular. Esta línea de investigación podría, hipotéticamente, llevarnos a identificar el tipo de vehículo en el que viajaban, o incluso la marca y modelo de algún equipo que portaban. Ahora, considere cómo la ubicación exacta del hallazgo dentro del contexto de la playa puede ser tan reveladora como el objeto mismo. Fue encontrado cerca de la línea de marea alta, sugiriendo que fue arrastrado por una gran ola o una tormenta, o se halló más tierra adentro, quizás en lo que solía ser un área de picnic o descanso. La estratigrafía del sitio, las capas de arena y sedimento que lo rodean, podrían indicar si el objeto fue enterrado intencionalmente o si simplemente fue cubierto por la acción natural de la erosión y la sedimentación a lo largo de los años. Por consiguiente, la interpretación de este objeto no puede aislarse de su contexto geológico y ambiental inmediato. La arena misma, con sus granos de diferentes tamaños y composiciones, puede haber interactuado químicamente con el objeto. Por ejemplo, la presencia de ciertos minerales en la arena podría haber acelerado o retardado la corrosión de un objeto metálico. La salinidad del agua de mar, una constante en este entorno costero, es un factor clave en la degradación de muchos materiales. La forma en que el objeto ha sido erosionado por la arena y el agua, las marcas de abrasión, las pátinas que se han formado, todo ello constituye un lenguaje silencioso que los expertos pueden aprender a leer. Es fascinante pensar cómo un simple objeto, expuesto a las fuerzas implacables del océano y el tiempo, se transforma en un archivo tridimensional de su propia historia, esperando a ser descifrado por mentes entrenadas en la lectura de estas sutilezas. El análisis forense del objeto desenterrado abre una ventana a la metodología científica aplicada a la resolución de misterios del pasado. Más allá de la simple identificación del material, los especialistas emplearían técnicas avanzadas para datar con precisión el objeto y su entorno. La termoluminiscencia, por ejemplo, podría aplicarse a granos de arena que estuvieron expuestos al calor, revelando cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que fueron calentados por el sol o el fuego, lo cual podría correlacionarse con el momento del entierro o la desaparición. De manera similar, la datación por radiocarbono, si el objeto contiene materia orgánica preservada, como restos de madera o tela, podría proporcionar una cronología más amplia, aunque menos precisa para eventos tan recientes. La espectroscopia de masas, utilizada para identificar la composición elemental y molecular, podría revelar la presencia de isótopos específicos o compuestos químicos que actúen como marcadores de tiempo o de procedencia.
La reconstrucción del contexto del hallazgo también se beneficiaría de la geoarqueología. El estudio de las capas de sedimento en el sitio donde se encontró el objeto permitiría entender la secuencia de eventos que llevaron a su entierro y posterior exposición. Un análisis detallado de la granulometría de la arena, la presencia de materia orgánica, restos de conchas marinas o fragmentos de coral, podría indicar si el objeto fue cubierto por una inundación repentina, un deslizamiento de arena provocado por un sismo o simplemente por la acumulación natural de sedimentos a lo largo de décadas. Las corrientes marinas, cuyo comportamiento puede ser modelado y simulado digitalmente, también podrían ayudar a determinar si el objeto fue arrastrado desde otro lugar antes de depositarse en ese punto específico. No obstante, la aplicación de estas técnicas no está exenta de desafíos. La naturaleza porosa y a menudo alterada de los entornos costeros, donde la salinidad, la erosión constante y la actividad biológica pueden degradar o contaminar las muestras, presenta obstáculos significativos. La arena misma, movida por el viento y el agua, actúa como un medio dinámico que puede haber desplazado el objeto de su posición original, complicando la interpretación de su contexto inmediato. Además, la preservación de la evidencia depende en gran medida de las condiciones ambientales posteriores al evento. La exposición prolongada al sol intenso y al agua salada puede acelerar la degradación de muchos materiales, haciendo que la recuperación de información detallada sea una tarea ardua. Por ello, la colaboración interdisciplinaria se vuelve indispensable. Arqueólogos, geólogos, biólogos marinos y químicos forenses deben unir sus conocimientos para interpretar de manera integral los datos recopilados. Un biólogo marino, por ejemplo, podría identificar especies de organismos marinos presentes en los sedimentos que podrían indicar la profundidad o la salinidad del agua en el momento del entierro. Un geólogo podría analizar la composición mineralógica de la arena para determinar su origen geográfico, sugiriendo si proviene de la erosión de formaciones rocosas locales o si fue transportada por corrientes marinas de mayor distancia. La interpretación de la ubicación y el estado del objeto, combinada con el análisis científico de su composición y datación, permitiría hipotéticamente construir una narrativa plausible sobre la desaparición de la familia. Si el objeto fuera, por ejemplo, un componente de un vehículo acuático, su estado de deterioro podría indicar si fue sometido a fuerzas extremas, como un impacto o una colisión. La forma en que las partes del objeto se han separado o desgastado podría sugerir la naturaleza de las fuerzas que actuaron sobre él. Ahora, considere cómo esta metodología científica tan rigurosa y metódica se aplica no solo a la resolución de crímenes o a la investigación de eventos históricos, sino también a la comprensión de la interacción humana con entornos naturales complejos y a menudo implacables. La Riviera Maya, con su belleza exuberante, es también un ecosistema vibrante y en ocasiones impredecible, donde la fuerza del mar y las condiciones geológicas pueden influir drásticamente en los sucesos. El objetivo final no es solo identificar el objeto, sino reconstruir el escenario, comprender las fuerzas en juego y, en última instancia, arrojar luz sobre el destino de esa familia, honrando así su memoria a través de la aplicación de la razón y el conocimiento. La historia de la familia desaparecida en 1992, al ser examinada a través de la lente de las implicaciones sociales y culturales, revela cómo un evento trágico, incluso uno envuelto en misterio, puede moldear la identidad y las prácticas de una comunidad.
La Riviera Maya, más allá de ser un destino turístico idílico, es un tejido de vidas entrelazadas, donde los sucesos, especialmente aquellos que involucran la pérdida, dejan una huella indeleble. La desaparición de esta familia, al no tener una resolución clara, se convirtió en un enigma colectivo, un relato que se transmite de generación en generación, adquiriendo matices y reinterpretaciones con el tiempo. Esto puede manifestarse en las narrativas locales, en supersticiones o en rituales informales que buscan honrar la memoria de los perdidos y quizás apaciguar la inquietud que genera lo inexplicable. Por ejemplo, es común en comunidades costeras que existan leyendas sobre las corrientes marinas o los espíritus del océano que se llevan a las personas, explicaciones que, aunque carezcan de base científica, ofrecen un marco para comprender lo incomprensible y mantener viva la conexión con aquellos que ya no están. Además, el suceso puede influir en la percepción de la seguridad y el riesgo dentro de la propia comunidad. Las playas que antes se asociaban únicamente con la recreación y la alegría, ahora podrían evocar una dualidad de emociones, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la presencia latente de peligros, tanto naturales como quizás, en la imaginación popular, sobrenaturales. Esta dualidad puede traducirse en una mayor cautela, en una vigilancia comunitaria más activa o en un respeto más profundo por la fuerza del mar. Los pescadores, que son los primeros en interactuar con los elementos y en observar los cambios en el entorno, a menudo se convierten en los guardianes de estas historias y en los portadores de la memoria colectiva. Sus experiencias diarias con el océano les otorgan una perspectiva única sobre las fuerzas que pueden haber estado en juego en la desaparición de la familia. Por otro lado, el descubrimiento de un objeto relacionado con la familia, 30 años después, puede tener un impacto significativo en la cohesión social. Si bien puede reavivar el dolor para algunos, para otros, especialmente para las generaciones más jóvenes que no vivieron directamente la tragedia, representa una oportunidad para conectar con su historia local de una manera más tangible. Este hallazgo puede propiciar un sentido de propósito compartido, uniendo a la comunidad en el esfuerzo por desentrañar el misterio, quizás organizando eventos conmemorativos, recopilando testimonios o realizando investigaciones más profundas. Tal esfuerzo colectivo puede fortalecer los lazos comunitarios, creando un espacio para el duelo compartido y la reconstrucción de la memoria. La forma en que la comunidad responde a este descubrimiento dice mucho sobre sus valores, su resiliencia y su capacidad para encontrar significado y conexión incluso en las circunstancias más sombrías. No obstante, es crucial considerar cómo la percepción pública y mediática de tales eventos puede influir en la comunidad. Si la historia atrae la atención externa, la narrativa local puede ser simplificada o sensacionalizada, distorsionando la complejidad de la experiencia comunitaria. La Riviera Maya, como destino turístico de fama mundial, está acostumbrada a la presencia de visitantes y a la atención de los medios. Sin embargo, en este caso, el enfoque se desplaza de la postal turística a una historia humana profundamente arraigada en la identidad local. La forma en que se presenta y se discute este misterio, tanto a nivel interno como externo, puede afectar la forma en que la comunidad procesa su pasado y construye su futuro. De igual manera, la persistencia de este misterio a lo largo de 3 décadas subraya la importancia de la memoria colectiva y la necesidad humana de cierre. Las historias no resueltas, especialmente aquellas que involucran la pérdida de seres queridos, pueden dejar un vacío emocional y psicológico que perdura.
El hallazgo del objeto, al ofrecer una pista tangible, puede ser visto como un paso hacia la resolución, un intento de llenar ese vacío y de ofrecer consuelo a quienes han vivido con la incertidumbre. Este proceso de reconciliación con el pasado es un aspecto fundamental de la resiliencia comunitaria, un testimonio de la capacidad humana para enfrentar la adversidad y buscar la verdad, por dolorosa que sea. Finalmente, la historia de la familia desaparecida y el posterior descubrimiento del objeto se convierten en un reflejo de la relación intrínseca entre las comunidades y su entorno natural. La Riviera Maya, con su belleza imponente y sus fuerzas a menudo indomables, es un lugar donde la vida humana se desarrolla en constante diálogo con el mar y la tierra. Los eventos que ocurren en este paisaje, ya sean trágicos o alegres, están intrínsecamente ligados a las características geográficas y ambientales. La forma en que la comunidad se enfrenta a este misterio y cómo el descubrimiento del objeto reaviva las preguntas, nos habla de cómo las personas encuentran significado y cohesión en medio de la incertidumbre, utilizando el entorno natural como telón de fondo y a veces como protagonista de sus historias más profundas. El objeto desenterrado, más allá de su composición material, puede ser analizado desde una perspectiva de su posible función original y el contexto de su uso, revelando así capas de información sobre las actividades de la familia. Si, por ejemplo, se tratara de una herramienta de navegación rudimentaria, como un sextante de bolsillo o una brújula antigua, esto sugeriría que la familia poseía un interés particular en la exploración marítima, o que su viaje incluía actividades de navegación recreativa. La presencia de un objeto así no solo informaría sobre sus hobbies, sino también sobre su nivel de preparación o la naturaleza de su embarcación, si es que utilizaban una. Quizás viajaban en un velero pequeño, y el objeto se perdió durante una maniobra o una avería, cayendo al agua y siendo eventualmente cubierto por los sedimentos. Ahora, considérese como un objeto aparentemente simple, como un utensilio de cocina especializado o un equipo de pesca inusual, podría indicar un pasatiempo culinario o una afición por la pesca deportiva, sugiriendo que la familia buscaba experiencias más allá del simple turismo de playa. La forma, el tamaño y los posibles restos de comida o sal incrustados podrían ofrecer pistas valiosas. Por ejemplo, un anzuelo de pesca particularmente grande o un tipo específico de red podría apuntar hacia la pesca de especies marinas de mayor tamaño, lo cual, a su vez, podría insinuar la necesidad de un equipo más robusto o una embarcación adecuada para tales actividades. En un orden de ideas diferente, pero igualmente relevante, la ornamentación o el diseño del objeto podrían ser indicadores de su procedencia cultural o del estatus socioeconómico de la familia. Si el objeto presentara grabados intrincados, el uso de materiales preciosos o una manufactura de alta calidad, esto podría sugerir que la familia pertenecía a un estrato social más acomodado o que poseía un aprecio por el arte y la artesanía. Pensemos en un reloj de pulsera con una marca reconocida o una pieza de joyería familiar grabada. Tales hallazgos, al ser analizados por expertos en joyería o relojería, podrían no solo datar el objeto con mayor precisión, sino también ofrecer información sobre las tendencias de moda de la época o la posible región de origen de la familia, si la marca o el estilo son distintivos de un lugar particular. De igual modo, la presencia de un objeto con un diseño folclórico o artesanal podría indicar un interés en la cultura local o un recuerdo adquirido durante sus viajes. Sin embargo, la arena y el agua de mar son agentes de desgaste implacables. La corrosión y la abrasión podrían haber alterado significativamente la apariencia original de muchos de estos objetos,
haciendo que la identificación de detalles sutiles sea un desafío considerable. Por consiguiente, la pericia de restauradores y conservadores de bienes culturales se vuelve fundamental para intentar revelar la información oculta en la superficie degradada de estos vestigios. Además, la posibilidad de que el objeto sirviera como marcador de algún tipo de evento o actividad específica no debe ser descartada. Imaginen, por ejemplo, que fuera un artefacto utilizado en un juego de playa o un trofeo de alguna competición deportiva amateur que la familia pudiera haber participado. La forma del objeto, si permitiera inferir un propósito lúdico o competitivo, añadiría una dimensión completamente nueva a la comprensión de su viaje. Quizás estaban celebrando algo o participando en una actividad que les resultaba particularmente significativa. El estado de conservación del objeto también podría proporcionar pistas sobre la naturaleza de su desaparición. Si, por ejemplo, el objeto se encontrara roto o dañado de una manera específica, podría sugerir que fue sometido a una fuerza considerable, como un impacto repentino o un fuerte tirón, lo que podría ser coherente con un accidente en el mar o en la costa. Sin embargo, es crucial recordar que la erosión natural también puede causar daños similares, por lo que la interpretación debe ser cautelosa y basarse en múltiples evidencias. La clave reside en la integración de todos estos análisis: materialidad, función inferida, diseño y estado de conservación, para construir un retrato lo más completo posible de las circunstancias que rodearon la desaparición de la familia. La posible naturaleza del objeto desenterrado también nos lleva a considerar su potencial para revelar no solo las actividades de la familia, sino también aspectos de su vida cotidiana y sus hábitos. Imaginemos por un momento que el objeto encontrado es un fragmento de un dispositivo de comunicación de la época, como una antena de radio portátil o una parte de un walkie-talkie. El descubrimiento de tal artículo podría sugerir que la familia estaba particularmente interesada en mantenerse conectada, quizás por motivos de seguridad, por trabajo o simplemente por el placer de la comunicación a distancia. Las primeras tecnologías de comunicación móvil, aunque rudimentarias en comparación con los estándares actuales, ya comenzaban a ganar popularidad en la década de 1990. Profundizando en esta línea de pensamiento, si el objeto fuera un componente de un sistema de navegación más sofisticado para su época, como una unidad GPS temprana o incluso un mapa enrollado y protegido en un estuche impermeable, esto indicaría no solo un interés en la exploración, sino también una planificación meticulosa de su itinerario. La preservación de un mapa, en particular, podría contener marcas o anotaciones hechas por la familia, detalles que, aunque desdibujados por el tiempo y los elementos, podrían ofrecer pistas sobre los lugares que tenían previsto visitar o las rutas que planeaban seguir. Ahora considere cómo la condición de estos objetos podría arrojar luz sobre la dinámica familiar durante el viaje. Un objeto que se encuentra separado de otros componentes de un conjunto, o que muestra signos de haber sido manipulado con prisa o desesperación, podría sugerir una situación de estrés o urgencia. Por el contrario, un objeto bien conservado y en su lugar podría indicar un momento de calma o una pérdida accidental sin mayor dramatismo inmediato. Además, la posibilidad de que el objeto sea un artículo relacionado con la seguridad personal o de viaje abre otra vía de investigación. Pensemos en un chaleco salvavidas, una bengala de emergencia o incluso un botiquín de primeros auxilios. El hallazgo de cualquiera de estos elementos podría indicar que la familia estaba preparada para contingencias,
o que se enfrentaron a una situación que requirió el uso de dichos elementos. Si se tratara de un chaleco salvavidas, por ejemplo, su estado podría sugerir si fue utilizado y abandonado, o si simplemente se perdió de alguna manera. La forma en que el material se ha degradado, o si hay signos de desgarro, podría ofrecer indicios sobre la causa de su pérdida. Es pertinente considerar también la naturaleza de los objetos que se asocian con la recreación y el ocio. Si el objeto fuera parte de un equipo de buceo, como una máscara o un regulador, esto confirmaría su participación en actividades subacuáticas, un pasatiempo popular en la Riviera Maya. La limpieza y el cuidado de dicho equipo, o la falta de ellos, podrían decir algo sobre la diligencia con la que la familia abordaba sus actividades. De manera similar, si el objeto fuera un juguete de playa, como una pala o un cubo, la presencia de arena de un tipo particular o de algas adheridas podría ofrecer información sobre el entorno específico donde se utilizó por última vez. Ahora, piensen en cómo un objeto aparentemente insignificante, como un par de gafas de sol o un protector solar, podría, bajo análisis forense detallado, revelar marcas de uso o incluso rastros de ADN, aunque estos últimos sean altamente improbables de sobrevivir en tales condiciones. El enfoque aquí es la variedad de artefactos que podrían haber formado parte del equipaje de una familia en un viaje a la costa y cómo cada uno de ellos, al ser analizado, se convierte en una pieza de un rompecabezas más grande, ofreciendo detalles sobre sus vidas, sus pasiones y, trágicamente, sobre su destino. En el ámbito de la arqueología subacuática y la preservación de artefactos en ambientes marinos, se emplean técnicas especializadas para estabilizar y conservar materiales que han estado expuestos al agua salada y a la sedimentación durante largos periodos. Si el objeto encontrado requiere un tratamiento de conservación, esto implicaría un proceso cuidadoso para prevenir una mayor degradación una vez extraído de su entorno de entierro. Ciertos metales, por ejemplo, pueden corroerse rápidamente al entrar en contacto con el aire, mientras que otros materiales orgánicos pueden desintegrarse si no se manejan adecuadamente. El equipo de conservación, a menudo compuesto por químicos y restauradores, trabajaría para neutralizar cualquier residuo corrosivo, eliminar el exceso de sal y proporcionar un entorno estable para el almacenamiento y el estudio posterior. Esta fase de la investigación es crucial, ya que la forma en que se maneja el objeto después de su descubrimiento puede determinar la cantidad de información que se puede extraer de él. Por ejemplo, la rápida desalinización de un objeto metálico puede provocar grietas o deformaciones si no se realiza de manera gradual. De igual modo, los materiales orgánicos, como la madera o el cuero, que han absorbido agua durante décadas, deben ser secados lentamente para evitar que se agrieten o se rompan. Las técnicas de liofilización o el uso de agentes de secado como el polietilenglicol, PEG, son comunes en estos casos, permitiendo la sustitución gradual del agua por una sustancia que mantenga la forma y la integridad del objeto. La documentación detallada de cada etapa del proceso de excavación y conservación es igualmente vital. Fotografías y anotaciones tomadas en el sitio antes de que el objeto sea movido registran su posición exacta y su relación con el entorno circundante. Una vez en el laboratorio, se elaboran informes detallados que describen las características físicas del objeto, los tratamientos de conservación aplicados y los resultados de los análisis científicos. Esta documentación meticulosa no solo asegura la integridad de la evidencia, sino que también permite a otros investigadores revisar y reinterpretar los hallazgos en el futuro, proporcionando una base sólida para la investigación continua y la construcción de un relato más completo de lo sucedido.
La ciencia, en este contexto, no solo busca responder preguntas, sino también preservar el legado de la investigación para las generaciones venideras, asegurando que el conocimiento adquirido no se pierda y pueda ser utilizado para comprender mejor nuestro pasado y los misterios que aún encierra. El análisis de las posibles inscripciones o marcas en el objeto desenterrado abre una dimensión completamente nueva en la investigación, yendo más allá de la mera identificación de materiales o formas. Consideremos cómo grabados finos, a menudo casi imperceptibles a simple vista, podrían haber sido realizados con herramientas de precisión, incluso en la década de 1990. Estos detalles, si logran ser discernidos y descifrados, podrían actuar como auténticas firmas personales o de fabricante. Por ejemplo, un pequeño logotipo o un número de serie grabado en la base de un objeto metálico podría ser la clave para rastrear su origen, identificando la compañía que lo produjo y potencialmente el lote de fabricación específico. Dicha información, al ser cruzada con registros históricos de exportación o distribución, podría incluso arrojar luz sobre la región de procedencia de la familia o el tipo de mercado al que accedían. Aún más, si el objeto poseyera inscripciones manuscritas, la caligrafía podría ser analizada por grafólogos para determinar características individuales del escritor, como el nivel de educación, la posible lateralidad, diestro o zurdo, o incluso rasgos de personalidad. Si se encontraran iniciales o una fecha grabada a mano, esto proporcionaría una conexión directa y personal con los miembros de la familia. Imaginen la emoción de descubrir un mensaje corto, quizás una dedicatoria o un simple recordatorio, que ofrezca una visión íntima de sus pensamientos en ese momento. La preservación de tales marcas, aunque frágil ante la acción corrosiva del agua salada y la abrasión de la arena, no es imposible, especialmente si el objeto estuvo parcialmente protegido por algún material orgánico o si la inscripción fue realizada con una herramienta particularmente incisiva. Sin embargo, la limpieza y el examen de estas inscripciones requieren una delicadeza extrema, empleando técnicas de microabrasión controlada o análisis de imagen de alta resolución para revelar detalles que de otro modo permanecerían ocultos. Por otra parte, el estudio de las marcas de desgaste y las pátinas superficiales puede ofrecer información complementaria sobre el uso y el manejo del objeto. Las marcas de rozamiento en puntos específicos, por ejemplo, podrían indicar cómo se sostenía el objeto o con qué otros objetos interactuaba con frecuencia. Una pátina de color verdoso en un objeto de bronce o una capa de óxido rojizo en uno de hierro no solo indican el tipo de metal, sino también el tiempo y las condiciones a las que ha estado expuesto. La uniformidad o la irregularidad de estas pátinas pueden sugerir si el objeto fue pulido o limpiado regularmente, o si, por el contrario, permaneció expuesto a los elementos de manera continua. Ahora, consideren cómo la presencia de microarañazos bajo un microscopio electrónico de barrido podría revelar patrones de uso que son invisibles a simple vista, como el roce contra telas específicas, superficies rugosas o incluso el contacto con la piel. Ciertamente, la autenticidad y la interpretación de estas marcas son cruciales. Es fundamental diferenciar entre inscripciones originales y aquellas que podrían haber sido causadas por procesos naturales de erosión o por la manipulación posterior al hallazgo. La aplicación de técnicas no destructivas, como la espectroscopia de fluorescencia de rayos X, XRF, puede ayudar a determinar la composición elemental de las marcas, diferenciando entre materiales originales y posibles contaminantes o restauraciones posteriores.
La capacidad de leer estas marcas, ya sean grabadas, pintadas o incluso formadas por la propia corrosión, es como descifrar un código secreto dejado por el tiempo y las personas que interactuaron con el objeto. Este nivel de detalle, aunque minucioso, es el que permite construir un relato coherente y respaldado por evidencia, transformando un simple hallazgo en una ventana hacia el pasado. El análisis de las marcas de uso y las pátinas superficiales en el objeto desenterrado ofrece una narrativa casi geológica sobre su historia. Las irregularidades en la uniformidad de una pátina, por ejemplo, pueden sugerir que el objeto fue manipulado con frecuencia en ciertas áreas, o que estuvo en contacto con materiales que reaccionaron de manera diferente con la superficie. Pensemos en cómo un metal expuesto a la grasa de la piel humana desarrollará una pátina distinta a la de las áreas que permanecieron cubiertas. Estas sutiles diferencias, visibles solo bajo aumento o mediante técnicas de imagen avanzadas, pueden indicar cómo se sostenía el objeto, qué dedos lo tocaban con más frecuencia, o si existía algún tipo de funda o revestimiento protector que se ha degradado con el tiempo. Asimismo, la presencia de raspaduras finas, casi como arañazos de cabello, podría delatar el roce constante contra otras superficies, quizás las de un bolsillo, un compartimento de equipaje o incluso contra la arena misma mientras era transportado. Además, la forma en que la arena y los minerales marinos se han incrustado en las grietas o porosidades del objeto puede proporcionar una firma de su entorno de entierro. Ciertos tipos de sedimento, con composiciones minerales específicas, pueden adherirse de manera particular a diferentes materiales. Un análisis microscópico de estas inclusiones podría confirmar si la arena encontrada en el objeto coincide con la arena del lugar del hallazgo o si por el contrario sugiere que el objeto fue arrastrado desde otro entorno marino antes de depositarse en su ubicación actual. Ahora considere cómo un análisis espectrográfico de estas incrustaciones podría revelar la presencia de componentes químicos específicos, como restos de sales marinas particulares o incluso fragmentos microscópicos de organismos marinos que solo prosperan en ciertas profundidades o condiciones de salinidad. Esta información, aunque técnica, es invaluable para reconstruir el microambiente en el que el objeto reposó durante 30 años. Sin embargo, la interpretación de estas marcas debe ser matizada por la comprensión de los procesos naturales. La erosión causada por la acción de las olas y el movimiento de la arena puede crear patrones que imiten las marcas de uso humano. La sal marina, por ejemplo, puede cristalizar en las superficies y al expandirse y contraerse con los cambios de temperatura, generar grietas finas. Por lo tanto, es esencial que los expertos utilicen su conocimiento para discernir entre las cicatrices dejadas por la interacción humana y las marcas infligidas por la inexorable fuerza de la naturaleza. La clave reside en la contextualización. Una marca es más significativa si se alinea con la probable forma en que el objeto era utilizado, o si aparece en un lugar que lógicamente estaría expuesto al contacto. Por ejemplo, si el objeto fuera un reloj y se encontraran raspaduras profundas en la hebilla, esto podría indicar que se enganchaba frecuentemente con otras superficies, quizás durante actividades deportivas o al pasar por espacios estrechos. Si, por el contrario, las raspaduras estuvieran concentradas en la esfera, podría sugerir que el objeto fue arrastrado sobre una superficie abrasiva, como la arena gruesa o rocas. La combinación de estas observaciones, junto con el análisis de la pátina en diferentes áreas, permite construir una hipótesis sobre la vida útil del objeto y los eventos que lo llevaron a su estado actual.
La ciencia, en este sentido, se convierte en una herramienta para leer la historia inscrita en la materia misma, desentrañando los secretos que el tiempo y el entorno han intentado ocultar. El descubrimiento de inscripciones o marcas, ya sean intencionales o accidentales, en el objeto encontrado, abre una dimensión completamente nueva en la investigación, yendo más allá de la mera identificación de materiales o formas. Consideremos cómo grabados finos, a menudo casi imperceptibles a simple vista, podrían haber sido realizados con herramientas de precisión, incluso en la década de 1990. Estos detalles, si logran ser discernidos y descifrados, podrían actuar como auténticas firmas personales o de fabricante. Por ejemplo, un pequeño logotipo o un número de serie grabado en la base de un objeto metálico podría ser la clave para rastrear su origen, identificando la compañía que lo produjo y potencialmente el lote de fabricación específico. Dicha información, al ser cruzada con registros históricos de exportación o distribución, podría incluso arrojar luz sobre la región de procedencia de la familia o el tipo de mercado al que accedían. Aún más, si el objeto poseyera inscripciones manuscritas, la caligrafía podría ser analizada por grafólogos para determinar características individuales del escritor, como el nivel de educación, la posible lateralidad, diestro o zurdo, o incluso rasgos de personalidad. Si se encontraran iniciales o una fecha grabada a mano, esto proporcionaría una conexión directa y personal con los miembros de la familia. Imaginen la emoción de descubrir un mensaje corto, quizás una dedicatoria o un simple recordatorio que ofrezca una visión íntima de sus pensamientos en ese momento. La preservación de tales marcas, aunque frágil ante la acción corrosiva del agua salada y la abrasión de la arena, no es imposible, especialmente si el objeto estuvo parcialmente protegido por algún material orgánico o si la inscripción fue realizada con una herramienta particularmente incisiva. No obstante, la limpieza y el examen de estas inscripciones requieren una delicadeza extrema, empleando técnicas de microabrasión controlada o análisis de imagen de alta resolución para revelar detalles que de otro modo permanecerían ocultos. Por otra parte, el estudio de las marcas de desgaste y las pátinas superficiales puede ofrecer información complementaria sobre el uso y el manejo del objeto. Las irregularidades en la uniformidad de una pátina, por ejemplo, pueden sugerir que el objeto fue manipulado con frecuencia en ciertas áreas, o que estuvo en contacto con materiales que reaccionaron de manera diferente con la superficie. Pensemos en cómo un metal expuesto a la grasa de la piel humana desarrollará una pátina distinta a la de las áreas que permanecieron cubiertas. Estas sutiles diferencias, visibles solo bajo aumento o mediante técnicas de imagen avanzadas, pueden indicar cómo se sostenía el objeto, qué dedos lo tocaban con más frecuencia, o si existía algún tipo de funda o revestimiento protector que se ha degradado con el tiempo. Asimismo, la forma en que la arena y los minerales marinos se han incrustado en las grietas o porosidades del objeto puede proporcionar una firma de su entorno de entierro. Ciertos tipos de sedimento, con composiciones minerales específicas, pueden adherirse de manera particular a diferentes materiales. Un análisis microscópico de estas inclusiones podría confirmar si la arena encontrada en el objeto coincide con la arena del lugar del hallazgo, o si, por el contrario, sugiere que el objeto fue arrastrado desde otro entorno marino antes de depositarse en su ubicación actual. Ahora, considere cómo un análisis espectrográfico de estas incrustaciones podría revelar la presencia de componentes químicos específicos, como restos de sales marinas particulares o incluso fragmentos microscópicos de organismos marinos que solo prosperan en ciertas profundidades o condiciones de salinidad. Sin embargo, la interpretación de estas marcas debe ser matizada
por la comprensión de los procesos naturales. La erosión causada por la acción de las olas y el movimiento de la arena puede crear patrones que imiten las marcas de uso humano. La sal marina, por ejemplo, puede cristalizar en las superficies y al expandirse y contraerse con los cambios de temperatura, generar grietas finas. Por lo tanto, es esencial que los expertos utilicen su conocimiento para discernir entre las cicatrices dejadas por la interacción humana y las marcas infligidas por la inexorable fuerza de la naturaleza. La clave reside en la contextualización. Una marca es más significativa si se alinea con la probable forma en que el objeto era utilizado, o si aparece en un lugar que lógicamente estaría expuesto al contacto. Por ejemplo, si el objeto fuera un reloj y se encontraran raspaduras profundas en la hebilla, esto podría indicar que se enganchaba frecuentemente con otras superficies, quizás durante actividades deportivas o al pasar por espacios estrechos. Si por el contrario, las raspaduras estuvieran concentradas en la esfera, podría sugerir que el objeto fue arrastrado sobre una superficie abrasiva, como la arena gruesa o rocas. La combinación de estas observaciones, junto con el análisis de la pátina en diferentes áreas, permite construir una hipótesis sobre la vida útil del objeto y los eventos que lo llevaron a su estado actual. La ciencia, en este sentido, se convierte en una herramienta para leer la historia inscrita en la materia misma, desentrañando los secretos que el tiempo y el entorno han intentado ocultar. Al trazar el camino de este enigma costero, desde la esquiva desaparición hasta el tangible vestigio que emerge de las profundidades, hemos sido testigos de cómo un solo evento puede resonar a través de décadas, transformando el paisaje emocional y la memoria colectiva de una comunidad. Las capas de significado que hemos desvelado, cada una más intrincada que la anterior, sugieren una compleja interacción entre la fragilidad humana, las fuerzas incontrolables de la naturaleza y la persistente búsqueda de respuestas. Cada hilo de evidencia, cada análisis científico, cada interpretación cultural ha contribuido a tejer un tapiz más rico y profundo de lo que inicialmente parecía ser una historia de pérdida. La forma en que estos elementos se entrelazan nos invita a contemplar la naturaleza misma del tiempo, la memoria y el legado que dejamos atrás. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se percibe una convergencia de perspectivas que elevan la narrativa de un simple suceso a una meditación sobre la condición humana. La arena, que ha sido tanto guardiana como reveladora, actúa como un espejo que refleja no solo el pasado físico, sino también la persistencia de las preguntas que laten bajo la superficie de la vida cotidiana. Las diversas interpretaciones y los métodos empleados para desentrañar el misterio nos muestran cómo la verdad puede ser multifacética, accesible a través de distintos prismas de conocimiento. Es como si, al examinar una gema desde todos sus ángulos, cada faceta revelara un nuevo matiz, contribuyendo a la apreciación global de su belleza y complejidad. En esta coyuntura, donde las diversas líneas de investigación convergen, la anticipación por una comprensión más completa se intensifica. Las huellas dejadas por el tiempo y las interacciones humanas en el objeto se presentan como un lenguaje silencioso, esperando ser completamente descifrado. El peso acumulado de los datos y las reflexiones nos acerca a un punto de inflexión, donde la suma de los detalles comienza a pintar un panorama más claro, aunque aún envuelto en la solemnidad del misterio. La brisa marina, que una vez susurró la ausencia, ahora parece portar las claves de una historia aún por completar, invitándonos a dirigir la mirada hacia la conclusión. El eco de las risas de aquella familia, una vez vibrante en la brisa marina de 1992, se ha transformado, a través de 30 años de silencios y conjeturas, en una melodía persistente que aún resuena en el alma de esta costa.
El objeto desenterrado, más que un simple vestigio, se erige como un faro que ilumina la profunda conexión entre la memoria colectiva y el paisaje que la atestigua. Hemos desgranado los misterios de su materialidad, las huellas del tiempo grabadas en su superficie y el intrincado lenguaje de las pátinas y las inscripciones. Cada hallazgo científico, cada interpretación cultural, nos ha acercado a desentrañar la trama de un destino que se entrelazó con la fuerza indomable del océano y la arena. Lo que comenzó como una pregunta flotando en el aire salino, hoy se materializa en una narrativa tangible, un puente entre el pasado y el presente que nos recuerda la impermanencia de la vida y la perdurabilidad de las historias que nos constituyen. La Riviera Maya, con su belleza que a menudo puede ocultar profundidades insondables, nos enseña que bajo la aparente calma de la superficie yacen universos de experiencias y secretos. El viaje de esta familia, truncado abruptamente, se convierte en un símbolo de todas aquellas vidas cuyas historias quedaron incompletas, cuyos ecos persisten en los lugares que amaron. El objeto encontrado no es solo una reliquia de un evento específico, sino un catalizador que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el tiempo, con la memoria y con la forma en que honramos a quienes nos precedieron. Es un recordatorio de que, aunque los cuerpos desaparezcan, las historias, una vez tejidas en el tapiz de una comunidad, tienen el poder de perdurar, de moldear identidades y de inspirar nuevas comprensiones. La arena, ese archivo silencioso de la existencia, nos ha devuelto no solo un objeto, sino una lección sobre la resiliencia del espíritu humano y la incesante búsqueda de significado, incluso frente a lo inexplicable. La verdadera práctica de honrar el pasado, de comprender el presente y de forjar un futuro consciente, comienza ahora. No se trata solo de resolver el enigma de una familia desaparecida, sino de aprender a leer las historias que el mundo a nuestro alrededor nos susurra constantemente. Cada ola que rompe en la orilla, cada grano de arena que acaricia nuestros pies, lleva consigo fragmentos de innumerables relatos. Al abrir nuestros corazones y nuestras mentes a estas narrativas, no solo honramos a aquellos que nos precedieron, sino que también enriquecemos nuestra propia existencia, encontrando en la conexión con el pasado una fuente inagotable de sabiduría y entendimiento. Que este descubrimiento nos impulse a ser más curiosos, más empáticos y más conscientes de las historias que nos rodean, pues en ellas reside la esencia misma de nuestra humanidad compartida.